Buenas tardes, licenciada. Hola Blanca, hola Scarlett, ¿cómo están? Bien, licenciada, muchas gracias. ¿Usted qué tal está? Bien, gracias a Dios. Vamos a iniciar el día de hoy. Únicamente vamos a tratar de trabajar 2 temas el día de hoy y luego me voy a quedar con el coordinador de cada uno de los grupos porque ya tengo las notas de la comprobación de lectura y del examen, pero me hace falta la nota del trabajo y la exposición. Entonces me gustaría hablar con los coordinadores, así que ellos se quedan un momentito después de que terminemos la clase para que podamos subirle su nota. Ok. Gracias, María Los Ángeles. Buenas tardes. Bueno, hoy los temas que vamos a estar tratando son temas bastante interesantes que llaman mucho la atención, más aquí en Guatemala, que los problemas que tenemos a nivel nacional han tenido un impacto bastante impresionante, ya que las autoridades, inclusive autoridades de gobierno, han estado involucradas en estos 2 temas. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con esta frase, que si fueras tan amable, Sergio, de leerla. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Nosotros es un deber de disposición de todos los bienes que Dios quiso fueran comunes, ya que a todos los hombres se entregó la tierra para que se sustentaran en sus frutos, y solo la rabiosa codicia pudo acotar Lo vuelvo a repetir, licenciada. Por favor, si fueras tan amable, que se te entrecortó. Ok, perdón. Solo voy a quitarle los datos entonces porque me está dando. Ahora sí me escucha bien, licenciada. Sí. En nosotros un deber de humanidad tener a disposición de todos los bienes que Dios quiso que fuesen comunes, ya que a todos los hombres se entregó la tierra para que se sustentaran sus frutos, y solo la rabiosa codicia pudo acotar y acaparar para sí ese patrimonio divino, apropiándose los alimentos, las riquezas dispuestas para todos los humanos, de regis instituciones, Juan de Mariana. Ok, muchísimas gracias. Esta frase la siempre tratamos de analizarla antes de empezar, pero considero que el día de hoy la vamos a hacer al final, porque no está muy clara antes de. Yo quiero que me den un concepto después de que estudiemos lo visto el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la intervención estatal. ¿Qué es la intervención estatal? El intervencionismo estatal en la propiedad privada.
ya verificamos nosotros anteriormente que era la propiedad privada, teníamos conocimientos previos y además en el glosario debíamos de haberlo investigado. El artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 39 nos dice que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Leamos el artículo 39, por favor. A ver, ¿quién tiene la Constitución a la mano para que la podamos leer? Yolik, Gracias, Lenny. artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Ok, muchas gracias. Y luego nos puedes leer el artículo 140. Con mucho gusto. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Gracias. Cuando en el artículo 140 nos dice que tenemos derechos de gozar nuestros bienes o tenemos libertad, estamos haciendo una presunción nuevamente de lo que dice el artículo 39, donde la propiedad privada nos indica a nosotros que tenemos derechos sobre los bienes aquellos que poseemos, ¿verdad? Es importante que este artículo constitucional lo aprendamos acerca de lo que es la propiedad privada. Vamos a estudiar lo que la expropiación, según Cabanellas, nos indica, que es el desapoderamiento o privación de la propiedad por causa de utilidad pública o interés preferente y a cambio de una indemnización previa. Esto es lo que nos dice Cabanellas. También nos dice Cabanellas acerca de la expropiación forzosa, que el apoderamiento de la propiedad ajena que el Estado u otra corporación o entidad pública lleva a cabo por motivos de utilidad general y abonando justa y previa indemnización desde el punto de vista del propietario, la pérdida o privación inexcusable de todos o parte de sus bienes, por requerirlo el bien público a cambio de una compensación de dinero. Cuando estamos hablando de una expropiación, no vamos a expropiar algo que una persona no tiene. Por eso es que leímos anteriormente lo que era la propiedad privada, donde hace que yo como persona individual sea poseedor de un bien inmueble o de un mueble. Eso lo que yo haya pagado, ya sea con dinero de una herencia o con el trabajo o que aún no esté pagando, ese bien es mío. Eso lo hace la propiedad privada. La Constitución Política hace o me garantiza que esta propiedad se va a respetar porque es mía y yo la estoy pagando. Hay excepciones a todas estas reglas y una de ellas es la expropiación. Cuando están diciéndome que me van a expropiar del bien que yo pagué, que yo aboné o que yo estoy pagando, solo se puede dar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala si se necesitara para el bien común. Además de esto, la expropiación dice que debe de indemnizarme a mí por el bien o el bien mueble o inmueble que me está expropiando el Estado, ¿verdad? No es únicamente de, a ver, se lo quito y ya lo voy a utilizar, sino que me va a dar una recompensa monetaria
sobre el bien que a mí me está dando. Uno de los ejemplos que que a mí me está quitando, como uno de los ejemplos que estábamos hablando anteriormente, era la más sonada que ha habido últimamente, es lo de Chimaltenango, el libramiento de Chimaltenango. Antes pasaba uno en la carretera casi que encima de las casas, era bien poca el espacio que había entre la carretera y la casa. Entonces se daba mucho problema con tantos accidentes que pasaban. Aparte de que se hacía demasiado tráfico, se dio un estudio y se vio la necesidad de poder indicarles a las personas. Claro que todo esto va con Consejo de Desarrollo, va con COCODES, va con el alcalde municipal, o sea, lleva todo un trabajo y todo un esfuerzo, el trabajo de hacer una expropiación. Para Cabanellas, esto dice que es el desapoderamiento, esto es parte del derecho público, del quitarle a la persona la casa donde está viviendo, estamos hablando del libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? La casa y darles a ellos una indemnización para que ellos pudieran ir a comprar a otro lugar y no hubiera ningún problema. ¿Qué pasó en estas casas o qué pasó en uno de los problemas que se dio o suscitó? Es que cuando usted adquiere una casa para pagar poco UCI, el dinero que ustedes tienen las casas valoradas es muy poco. Entonces el Estado les iba a dar el dinero por lo que estaban valoradas, no por el valor que en este momento tenía una casa. Ese fue uno de los problemas muy fuertes y que se llevó a muchas paradas de buses, tapadas de carreteras y muchas revueltas que hicieron, porque para ellos no era justo. Pero también ahí se dieron cuenta que no es justo ponerle un valor que no existe a una propiedad, porque también ellos están incurriendo en algún asunto para no pagar lo que le corresponde a la municipalidad en lo que respecta al UCI, ¿verdad? Entonces, son cosas que cuando tenemos un bien inmueble debemos de tomar en cuenta. No estamos diciendo que alguno puede o no estar libre de una de estas situaciones. Puede pasar muchas situaciones y pueden pasar algunos imprevistos que puede ser que usted tenga que recibir algún seguro sobre su casa y lo va a recibir sobre lo que lo tiene valorado y no sobre lo que vale. No sé si entendimos esta parte o tienen alguna pregunta. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Parte, solo para agregar un poco más de esto, parte de la lucha que han hecho los grupos indígenas es el que se expropien las tierras ociosas para repartirlas entre los campesinos, poder trabajar ellos, tener tierras para trabajar y para laborar. Y se ha tratado de hacer también ese tipo de iniciativas para poder expropiar la tierra ociosa que le llaman ellos en el ciudad, ¿verdad? Exactamente. De eso vamos a hablar más adelante. Muchas gracias, Sergio, por esto. Aquí únicamente vamos a tomar en cuenta lo que es la expropiación y lo que es la expropiación forzosa, que son dos cosas distintas que a su vez tienen la misma finalidad, pero en una no hay chance de decir, de pedir como una prórroga o nada, o en las forzosas se va y punto, ¿verdad? Es inexcusable. Lo que pasa es que ahí sí, en el caso de Chimaltenango fue una expropiación forzosa, porque por allí pasaba el libramiento, entonces no había forma de llegar a ninguno de los acuerdos. Aquí tenemos otro concepto que es para Zaraguayes.
citado por el profesor Rojas, indica que es una institución de derecho público mediante la cual la administración para el cumplimiento de fines públicos logra coactivamente la adquisición de bienes muebles o inmuebles siguiendo un procedimiento determinado y pagando una justa y previa indemnización. Las características son: expropiación es una transferencia coactiva. Cuando nos dicen coactiva es sí o sí, ¿verdad? El particular, la siguiente es el particular expropiado, tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al valor económico expropiado, a diferencia de la extinción. Ya vamos a ver lo que es la extinción de dominio. Perdón, yo creo que me están escribiendo. Dime, Eleni. Licenciada, me surge la duda de qué manera el Estado le pone, le da una valoración económica a las propiedades que va a expropiar. Lo que estaba comentando que surgió en Chimaltenango fue de que, por ejemplo, para que vaya a pasar la carretera por el lugar donde tú tienes la casa, hacen una reunión, hacen varias reuniones, presentan el proyecto y ahorita vamos a ver que es un principio de la Constitución donde prevalece el bien común y no el estado individual, ¿verdad? Entonces, hacen reuniones y se dan cuenta que no hay otra forma, no puede pasar por otro lado, entonces tiene que ser por tu casa. Te solicitan a ti la escritura de tu casa. Y en la escritura que tú tienes, en lo que tú la tienes valorada en ese momento, eso es lo que te van a pagar. Lo que yo estaba diciendo en eso era que muchas personas para pagar poco UCI valoran la casa en poco. Por ejemplo, ahí encontraron casas que tenían un valor como de 10,000 y 15,000 quetzales y eran unas tremendas casas de 2 niveles. Pero como eso es lo que pagaban de impuestos, eso es lo que les tocaba devolverle el Estado a cada una de las personas. Ok, gracias, licenciada. Para servirte. Ese problema fue bastante sonado, bastante indignante para las personas, pero de la misma forma, si nosotros como entidad, como guatemaltecos, donde tenemos valores y vemos que, bueno, es que aquí también hay que pensar, hay que sopesar las situaciones, porque tú pagas tus impuestos y quieres ser cabal y vas a poner una propiedad que vale lo mismo, te vas a trabajar durísimo para poder pagar puros impuestos y al final de cuentas los impuestos se los roban, ¿verdad? Entonces eso también es como un poquito de entredicho entre una y la otra parte, ¿verdad? En este caso, las personas perjudicadas que estuvieron ahí, no sé al final si llegaron a un acuerdo de pagarles diferente, porque eso ya no lo dijeron, pero igual se hizo el libramiento, no sabría decirles, no conozco a ninguna persona de las que viva en Chimaltenango, pero voy a preguntar de las que expropiaron para ver qué valor exacto le dieron al de su casa, si era el valor que estaba sobre la escritura o el valor actual al mercado que corresponde a la propiedad. Gracias, licenciada. Creo yo que ahí sería el valor real, ¿verdad? Porque las personas realmente estarían perdiendo el valor de su casa si lo hacen al valor de la escritura. Es que tú vas a pelear el valor real de este momento, porque imagínate, la casa que yo compré hace 50 años va a tener un valor, yo la compré por 10,000 quetzales, pero tú constantemente debes de llamar a las autoridades municipales y que te vayan a hacer una inspección y ellos te suben el UCI, pero te están dando un nuevo valor a tu propiedad. Caso o cosa que no hacen las personas por el simple hecho de no pagar más UCI. Al contrario, entre más bajo, hay personas que pagan 3 quetzales de UCI y tienen unas casononas tremendas. Entonces, cuando se vienen estos problemas de las expropiaciones, obviamente, el valor que corresponde
al Estado garantizar es el valor que tiene la propiedad en la escritura, no el valor actual que tiene el mercado. Licenciada, ¿y la municipalidad tiene potestad para incrementar el UCI a su sabor y antojo? No a su sabor y antojo. Lo que pasa es que recuérdate que la municipalidad, como ente interesada en lo que son los beneficios que le corresponde de los impuestos, ellos hacen inspecciones y te mandan una citación y la hacen y pasa que te van a incrementar el UCI. Por ejemplo, cuando haces una licencia, cuando vas a solicitar una licencia de construcción y ven que vas a incrementar, por ejemplo, un segundo nivel y le vas a poner 3 cuartos y vas a poner terraza, obviamente el valor de tu casa ya no va a ser la misma. Entonces, ahí hacen una inspección, después de la licencia ya te ponen un nuevo UCI. A nosotros nos pasó en una casa de Villanueva, solicitamos, bueno, de hecho ni siquiera pedimos licencia para construir porque era interno, pero nunca falta el vecino que siempre avisa. Y llegó la municipalidad, nos solicitaron hacer una inspección y obviamente el valor que teníamos en las escrituras no correspondía al valor que tenía el mercado. Entonces, aparte de que nos dieron una multa, nos subieron el UCI para poderlo pagar trimestralmente. Ok. Gracias, licenciada. Para servirte. Bueno, nuevamente el profesor Godínez Bolaños en su trabajo El patrimonio estatal manifiesta que la expropiación es un instrumento legal al servicio del Estado para intervenir la propiedad y la propiedad privada, si ésta constituye obstáculos para el cumplimiento de sus fines de servicios públicos o generales, el bien común, bajo el principio constitucional que el interés general prevalece sobre el interés individual. Esto es uno de los instrumentos legales que utiliza el Estado, ¿verdad? Una carretera va a servir para muchos y la casa solo le sirve a una familia. Entonces, obviamente, el bien común siempre va a prevalecer sobre el interés individual. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Con una duda. Tengo entendido que en los departamentos de Baja Verapaz o Alta Verapaz no se paga el UCI. ¿Qué hacen para darle valor a las tierras en caso de expropiación si no pagan UCI? Fíjate que no tengo idea, no sabía que no pagaban UCI. Sí, hay unos municipios que no pagan el UCI, entonces hacen las escrituras a cualquier cantidad, pero a la hora de una expropiación, ¿cómo hacen? ¿O cómo harían? Pues bueno, en una expropiación tendrían que tener una escritura, porque si la tierra es tuya, ¿cómo vas a demostrar que es tuya? ¿En dónde está inscrita? No hay ningún problema. ¿Qué manda? Si no pagan UCI. No, pero es que la escritura es aparte al UCI. La escritura va a demostrar que tú eres el dueño de ese terreno. Y sobre eso es que van a ponerle el valor a la municipalidad del impuesto que tú vas a pagar. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Si tú no tienes escritura, la tierra no es tuya. Ok, esa duda tenía. Hay unos que no pagan el UCI. Yo pensé que conforme a eso le daban la valoración. No. Es que mira, cuando tú compras un terreno, te van a dar una escritura. Y esa escritura va a estar en el registro de la propiedad. Esto únicamente quiere decir que el terreno es tuyo. Lo que tú haces ahí es tuyo. Pero la municipalidad es la encargada de ir a buscar los arbitrios de cada una de sus comunidades. Ellos son los encargados de ir a solicitarles, por ejemplo, la información. No sé cómo lo tomarán cada una de las municipalidades, ¿verdad? O cómo lo hacen, para saber. Ok, gracias, licenciada. Ok, gracias. Licenciada, solo para agregarle ahí al compañero, actualmente existe una entidad
entidad del Estado que se encarga de hacer el levantamiento topográfico de todas las tierras, colocando a quién pertenece cada una de ellas. Entonces, pero cuando estamos esas hablando de municipios o de personas individuales. a nivel general se hacen los levantamientos topográficos por parte del Estado para poder registrar a quién pertenece cada una de las tierras. Estoy tratando de recordar el nombre de la institución, pero ellos hacen el levantamiento topográfico junto con sistemas GPS para poder indicar cuáles son los terrenos, etcétera, y a quién pertenecen. El grave problema es que el uso lo pagan, el desenfoque lo cobran las municipalidades. Y la tercera digo cómo hacerlo. Este modelo Enrique, cabalmente, para la cámara trasera que la... Y entonces el rico es el que elige, el que hace el levantamiento topográfico, y aunque la municipalidad no lo cobra directamente porque ellos, ¿cómo se llama? No lo quieren cobrar porque les da miedo, pero sí queda registrado a quién pertenece la tierra y el precio de la misma. Ok. Muchas gracias. Gracias, Sergio, muy amable. Sí, en el caso de que estabas preguntando, eso sería en caso de que no hubiera alguna escritura, ¿verdad? Pero él estaba preguntando de el UCI. Si eres dueño de un terreno, si tienes que buscar, bueno, la municipalidad tiene la forma de buscar cómo recuperar el dinero, ¿verdad?, que le constituye únicamente a la municipalidad para poder invertir. Eso sería únicamente cuestión de la municipalidad. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 40, regula lo relativo a la expropiación, el que indica que en casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva. Nuevamente volvemos a hacer una recapitulación de lo que es el derecho común ante el derecho individual, ¿verdad? La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenir la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. Por ejemplo, si en el caso de que las personas no quisieran recibir el dinero, pero el Estado les va a otorgar un terreno que que tiene el mismo valor del que están perdiendo, eso se puede hacer porque va a ser un traslado. Esto me viene a mí la idea, no sé si estoy en lo correcto, ustedes díganme, cuando pasó el problema de Santa Catarina Pinula, que hubo que compensar a las personas cuando pasó el alud y terminaron con varias casas. Creo que el Estado les dio nuevamente otros terrenos para que fueran a construir o les dio ya casas hechas para que ellos se pudieran pasar en una forma de indemnización por lo que ahí aconteció. Díganme si estoy en lo correcto o me llegó mal el chisme. ¿Están escuchando? Sí, licenciada. Gracias. Bueno, ya que no quieren participar, al final les voy a dar una última noticia, tal vez así despierta. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Esto es lo que estaba indicando, creo que Sergio,
de las tierras ociosas, ¿verdad? De cómo se debe de pagar, y aquí no lo están diciendo. El decreto 529 del Congreso de la República de Guatemala, en la ley de expropiación promulgada el 9 de julio de 1948, y el decreto 306 del presidente de la República, Carlos Castillo Armas, del gobierno de facto, regula todo lo relativo a la expropiación. En el artículo 10 del decreto 529 de la ley de expropiación, en sus 3 primeros artículos, regula lo relativo a la utilidad o necesidad pública y al interés social. Con ellos establecen las bases de la expropiación. Eso lo vamos, les voy a subir la ley en un momento a Classroom para que ustedes ya las tengan y puedan leer los artículos a los que hace referencia. También existe que para el Estado hay una reserva territorial, y la Constitución Política de la República de Guatemala establece la reserva de dominio y propiedad de la siguiente forma: de una franja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, 200 metros alrededor de la orilla de los lagos, 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan agua que surta a las poblaciones, y la limitación de ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria, solo a guatemaltecos, exceptuando los bienes urbanos y los derechos inscritos con anterioridad al 1 de marzo de 1956. A esta regla constitucional solo se le exceptúan los casos establecidos en los 4 incisos anteriores de los siguientes: los inmuebles situados en las zonas urbanas, los bienes sobre los que existan derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Esta reserva de territorio, por ejemplo, lo que es metros alrededor de la orilla de los lagos, esto es porque no pueden, crece el agua, crece la marea o deja unos espacios, esos espacios le pertenecen al Estado. Esos espacios no son propiedad privada. Hay personas que, adueñándose el frente de las casas, dice esto es propiedad privada. Si ustedes se dan cuenta, algunos casos ponen lo que son como cercos, tratando de ponerlos, de que las demás personas no lo puedan utilizar, pero ese terreno no es propiedad privada, sino que es una reserva de territorio que el Estado necesita para poder hacer uso de él en el momento que lo necesite. Dime, Scarlett. ¿Puede pasar en el caso del lago de Atitlán? Por ejemplo, hay lugares... De Amatitlán. De Atitlán, sí, de Amatitlán, perdón. Ajá. Yo veo que hay muchos lugares privados que en sí pues tienen esa parte del terreno ocupado, ¿verdad? No se puede ingresar, al menos que sea por medio de la propiedad. Exactamente. Entonces, ¿será cómo le hicieron esas personas para poder hacer dueño de esa playa privada, se podría decir? Recuérdate que aquí nos está dando una fecha y nos está diciendo que estaban inscritos antes de. El mismo decreto ley 529 nos indica cuándo debía de estar inscrito. El problema con estas propiedades es que así, a lo muy macizo, se han adueñado de esas partes. Sin embargo, está bien establecido que es parte de la reserva territorial del Estado. Por ejemplo, el gobierno puede ingresar por medio de lanchas y, aquí no se quede, este es mi territorio. No es cierto, ellos tienen derecho por la reserva que ellos tienen del Estado. Aunque aquí en Guatemala, algunas personas se han dedicado, como tenía una fecha, han establecido que sí hay intereses en escrituración de antes.
entonces sí tienen derecho, ¿verdad? Porque esta es muy clara al decir que posterior a esa fecha es donde tienen los derechos establecidos. En la parte de extinción de dominio, es un proceso judicial en el que el Estado reclama bienes de propiedad de personas porque fueron obtenidos de forma ilegítima, con dinero proveniente de actividades ilícitas, o son usados en actividades ilícitas. No hay compensación para el dueño del bien. Por actividad ilícita se entiende toda acción contraria a la ley. Para efectos de estudio, las actividades ilícitas pueden entenderse como sinónimo de delitos o falta de ética y todo acto contrario a derecho. A diferencia de un acto ilegal o un acto ilícito, no solamente va en contra de la normativa recogida en un código, sino además tiene tintes éticos o morales. De hecho, la causa por la cual se encuentra recogido en la ley es porque es inmoral y no es acorde a la justicia. Si nos damos cuenta, extinción es muy diferente a lo que estábamos viendo anteriormente, porque en esta no le dan a las personas cuando les van a quitar el bien una compensación sobre el bien, porque este tiene tintes diferentes. Las actividades ilícitas se refieren a acciones que vayan en contra de las normas establecidas en las leyes del país. Su representación es un delito que nace de hacer algo malo. ¿Qué significa abandonar las buenas costumbres? Ejemplo, los robos, el narcotráfico, asesinatos y violencia contra las personas. Aquí también cabe mencionar lo que es el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Las causas de la extinción de dominio son los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita, los que corresponden al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción, los que provengan de la transformación o conversión parcial física o jurídica del producto, instrumentos u objetos materiales de actividades ilícitas, los que forman parte de un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que proviene de actividades ilícitas. Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas. Por ejemplo, en este caso yo tengo un carro, yo lo compré con mi trabajo, es un carro último modelo y yo lo utilizo para mi transporte diario. Pero en algún momento se ocurre utilizar el automóvil en una ejecución de un acto ilícito. En cualquier momento a mí me pueden hacer extinción de dominio del auto que yo compré con mi sudor, con mi trabajo, y yo lo puedo demostrar, que fue algo que pasó con parte de algunos bienes provenientes de la ex vicepresidenta Valdetti. Ella decía que esos bienes ella los tenía antes de que ella fuera vicepresidenta y de la misma forma se los extinguieron. Fue por esto, porque eran utilizados para hacer algún acto ilícito. Los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados o sus características particulares permiten establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas. En este caso también podrían ser los automóviles que son comprados de forma lícita, pero transportan cosas ilícitas. O una empresa que fue fundada muy bien, al principio empezó a trabajar de una forma normal y al final terminó lavando dinero, puede ser también una actividad ilícita. También es una de las causas para la extinción de ella. Los que constituyen ingresos, rentas, frutos, ganancias u otros beneficios derivados de los anteriores bienes. Los de procedencia lícita utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. Los de procedencia lícita, mezclados materiales
o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. En este caso, a mí se me ocurre algo que le pasó al abogado de Valdetti, que ella le pagó con un edificio que estaba a su nombre. Entonces, él obviamente, él tiene que cobrar sus honorarios, ¿verdad? Y él aceptó, pero ese edificio había sido poseído de una forma ilícita. Entonces, por eso a él se lo extinguieron. Licenciada, buenas noches. Le saluda Guillermo Pinelo, solo con una consulta, una duda, me surgió una duda ahorita que usted estaba hablando del vehículo que usted compró con el sudor de su trabajo, ¿verdad, licenciada? Ajá. ¿Qué sucede si yo tengo una casa y se la rento a X persona y esta persona se dedica al almacenamiento de droga, ¿va? De ilícitos? A la hora que la policía, el MP llega y todo, ¿me pueden extinguir mi propiedad, licenciada? No, mira, lo que van a hacer es van a sellar tu casa. Ok. Porque ahí encontraron todo lo ilícito, ¿verdad? Todo lo ilícito. Entonces, exactamente. Entonces, tú te presentas como dueño de la casa y presentas el contrato. Por eso es muy importante firmar contratos. Ok. Presentas el contrato donde tú les alquilaste a ellos y tú en una de las cláusulas del objeto le colocaste que era únicamente para vivienda y que tú no te responsabilizabas por el uso de sustancias corrosivas, ilícitos y todo lo demás. Pero tienes que demostrarlo. Entonces, eso se lleva un tiempo, pero no te quitan la casa. Ok, gracias, licenciada, le agradezco. Para servirte. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, licenciada, una pregunta. ¿Y qué pasa con los honorarios del abogado de la expresidenta Valdetti si le extinguieron el edificio que había sido pago de sus honorarios? Fíjate que no sé si tú viste ese fue un caso muy, muy sonado, porque él, obviamente de buena fe, o sea, estás viendo que el caso es trascendental, no vas a cobrar los 500 quetzales que podrías cobrar en otra situación, ¿verdad? Estás hablando de la vicepresidenta, estás hablando de un delito entonces tienes que subir tus honorarios. Esos honorarios, ella los canceló con eso. El licenciado terminó en la cárcel porque él tiene conocimiento de estas situaciones. Además ella está obligada a pagarle, pero hay una parte en derecho penal, van a ver ustedes que hay una parte donde ustedes ya no pueden renunciar a la defensa de la persona. Y ahí obligadamente la ley les obliga, vuelva a la redundancia, les obliga a ustedes a estar presentes en eso sin que les paguen ni un centavo, porque ustedes tenían que haber renunciado antes de el tiempo estipulado en donde ustedes ya podían renunciar. Entonces, en el caso de este licenciado, yo creo que lo hizo a tiempo. Sin embargo, ya había trabajado bastante y lo único que queda es una deuda incobrable ante su cliente, ¿verdad? Gracias. Ahí sí es un poquito complicado. Eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a trabajar en la calle, porque no tenemos a veces idea de la procedencia. Mira, no tengo dinero, pero te doy este carro, por favor, deféndeme. ¿De dónde trajo el carro? ¿Qué delito está viendo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno quiero ganarme mis centavos, ¿verdad? Uno cuando es nuevo empieza y tiene que tener mucho cuidado en no ser objeto de tomar cosas ilícitas porque se las pueden extinguir a ustedes y meterlos en serios problemas. Los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente del reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe, exenta la culpabilidad. Era lo que te estabas diciendo de la casa, que tú alquilaste la casa y ellos la utilizaron para otra cosa. Aquí hay una excepción a lo que tú me preguntaste.
tenemos la actividad número 2, y la actividad número 2 es hacer un cuadro comparativo sobre expropiación y extinción, que son cosas muy diferentes y necesito que ustedes las tengan muy claras a la hora de poder hacerlas. ¿Alguna pregunta? Licenciada, solo una pregunta. Dime, Scarlett. Es que me llama la atención de que al expresidente Otto Pérez Molina, pues él todavía no le ha condenado a ningún delito, ¿verdad? Pero a él se le expropió o se le extinguió, creo que está bien así, su propiedad que fue heredada, creo que no estoy mal, por sus padres o sus abuelos, que es una finca de aguacate. Ajá. Eso fue sonado también en las noticias, que lo están utilizando ahora de parte del sistema penitenciario, si no estoy mal, para entrenar a los custodios. Entonces mi pregunta es, si a él no se le ha condenado todavía no se le ha vencido en juicio, ¿por qué le quitaron esa propiedad que fue una herencia, si no estoy mal, de parte de sus de sus abuelos o de sus papás? Esa es mi duda. Muchas gracias. Aquí nos dice claramente esta parte, mira, donde dice la procedencia lícita utilizada para ocultar bienes de ilícita procedencia. ¿Qué encontraron en esa finca que la hizo ilícita? O la procedencia lícita mezclada con materiales o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Esas son partes de las causas. Tendríamos que ver exactamente el caso o qué fue lo que encontraron en esa finca o en esa, ¿qué sería? Esa finca, ¿verdad? En esa finca para que se lo hayan extinguido. Acuérdate que ahí está bien claro donde dice que es lícito, es heredada, es con el sudor de la frente de los abuelitos. Así la tuvieron. Y ellos la tenían de sus papás, o sea, es una herencia que viene de mucho tiempo. El problema es de que él utilizó mal el bien mueble. Él utilizó muy mal el bien inmueble. Entonces, sería de ver qué es lo que había adentro. Imagínate si ahí estaba el helicóptero parqueado. Y el helicóptero es proveniente de forma ilícita. Entiendo. Ajá, es únicamente eso, ¿verdad? Sería de estudiar muy bien los casos para poder ejercer una opinión sobre eso, pero ejemplificando podría decir algo. No que eso haya pasado, no, sería una ejemplificación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si pueden, disculpe que la interrumpa, es que entré a la clase como unos 10 minutos después y no alcancé a escuchar, solo me generó una duda cuando la compañera estaban hablando sobre lo del UCI. Si una persona no paga el impuesto sobre el inmueble, durante, ¿qué le digo? 5, 6, 7 años, la municipalidad le puede quitar la propiedad, licenciada. No te la quitas sobre 5, 6, 7 años. Te la va a quitar cuando llega el valor, creo yo. Pero lo que tú tienes que hacer es cuando ya has tenido tanto tiempo y te ha estado notificando, porque acuérdate que cuando estás notificado no hay, la ignorancia no se utiliza como. Entonces, ya has sido notificado, tú te acercas a la municipalidad y allí te otorgan ellos formas de pago o convenios de pago para que tú estés al día. Vas pagando la cuota que te corresponde más la cuota y te hacen convenios de pago durante años para que tú no puedas perder tu propiedad. Pero tú tienes que acercarte a la municipalidad para demostrar el por qué no lo habías pagado, no tenías trabajo, X, Y motivo. Entonces, pero si quieres estar al día, entonces ellos te hacen un convenio de pago. Ok, muchísimas gracias. Para servirte, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Solo me quedo con los coordinadores, por favor. Necesito que se queden para que me den nombres de los de sus grupos
Solo quiero coordinadores. Yo tengo las hojas de los coordinadores, los demás se pueden desconectar, por favor. Licenciada, Si fueran tan amables, ¿sí, Lenny? Del trabajo este que nos acaba de dejar del cuadro comparativo, ¿ese se lo vamos a entregar con el otro? No, todavía no. Mejor entreguen primero el glosario y solo háganlo. Vamos a tener esta actividad ya como una tarea. Luego voy a decir cuándo lo suben para no presionarse mucho. Bueno, perfecto, licenciada, gracias. Para servirte, Lenny. Feliz noche, licenciada. Gracias, Scarlett, que tengas buenas noches. Me indican, gracias, buenas noches, Lenny. Me van indicando los coordinadores, por favor. Manuel, ¿te encuentras por aquí? Manuel Chinchilla. Dime, Mónica. Buenas noches, licenciada. Fíjese que nosotros somos el grupo número 22. Hablé con Yamile, es la que es nuestra coordinadora, pero yo le pregunté si ella estaba libre y está trabajando, está en una reunión, entonces yo le dije que yo podía quedarme en su lugar. Perfecto, Mónica. Por eso estoy acá. Muy bien. Ok, muchas gracias. Manuel, ¿te encuentras por aquí? Es que fíjense que tengo un pequeño inconveniente. Dime, Edwin. Sí, Lida, aquí me encuentro. Okay. Sí, Lida, aquí me encuentro. Buenas noches, licenciada. Mire, disculpe con el mismo inconveniente que con el grupo de Yamili, de que mi coordinador está en el trabajo, así que yo estoy en representación de él. Ok, va. Manuel, ¿puedes encender tu cámara? ¿Cómo está? Buenas noches. Ok. Ahorita. Él es Manuel Chinchilla, él les va a dar a ustedes el número de teléfono, él es mi auxiliar. A partir del día de hoy, necesito que hablen con él y le den el nombre el número de su grupo. Manuel lo va a buscar para poder subirle los puntos. Y necesito, así con toda la honestidad del caso, con toda la moralidad del caso, que ustedes me indiquen qué persona no estuvo para exponer. Porque la persona que llamamos del grupo y no expuso tiene 2 puntos menos. No el grupo, solo la persona. Y cada uno del grupo, el coordinador, sabe perfectamente quién no pasó. Esto me suscita porque en el caso de los listados que me presentó Josué, hay una pequeña, ¿cómo se puede decir? Contradicción entre lo que yo tengo registrado y lo que él me presentó. Entonces yo no quiero poner puntos de más ni puntos de menos y a mí me hacen falta grupos que pasen a exponer. Entonces me gustaría que ustedes hablen con Manuel, se pongan de acuerdo con él tiene el listado y él tiene la clave de Classroom para ir a calificar. De hecho, ya están calificados, pero necesitamos saber quiénes son las personas que todavía hacen falta para exponer, porque según lo que yo tengo, yo les iba a poner 0, pero lo que me está presentando Josué me pone que tienen 1 punto, pero tampoco le voy a poner 1 punto a los que sí expusieron. Entonces, yo creo que no me entendió la dinámica y necesito que ustedes así maduramente, universitariamente, moralmente, como representantes ciudadanos guatemaltecos, futuros abogados, buenos abogados, le digan a Manuel quienes no han expuesto para que expongan un día X solamente conmigo, pero exponen y ya les pongo sus puntos. Dime, José. Bueno, licenciada, déjeme decirle, en este caso solo tenía una duda, pues lo que sucede es que nuestro coordinador al parecer no está conectado, puesto que lo estuvimos llamando en el grupo de la sección de la clave 101 al 111, al 110, perdón. Entonces, pues decidimos entre todos en el grupo de WhatsApp que fuese yo el que me quedase. No sé si habría algún inconveniente con ello. No, no hay ningún inconveniente siempre y cuando tengan la información que Manuel te requiera. Ajá, por supuesto, gracias.
Ok, bueno, entonces Manuel, me haces el favor, le das el número de teléfono para que ellos se comuniquen contigo y ya te van a indicar quién fue la persona que expuso y la que no expuso. Si tienen que hablar con Manuel, Manuel está bien atenderlos para que ustedes les puedan exponer a él la situación. Dime, Mónica. Luego, Disculpe, Ronald. licenciada, lo que pasa es de que yo tengo, o sea, nosotros expusimos, todos colaboramos, digamos, pero cuando Josué nombraba era solo a uno del grupo. Y Así es. al azar, ¿verdad? Entonces, Así es. no comprendo cuando dice de que solo los que expusieron, si solo fue uno de cada grupo. No, o sea, mira, tú eres la coordinadora. Cuando Josué llamó a Mónica, Mónica expuso, todo el mundo tiene sus puntos. Cuando Josué llamó a Mónica y Mónica no expuso, Mónica no tiene los 2 puntos, pero todo tu grupo sí tiene porque expuso Fernanda. Ah, ya, está bien, gracias. Ajá. Ok, para servirte. Dime, Merari. Si gustas, colocas el número en el chat, por favor, Manuel. Ok, está bien, Linda. Con mucho gusto, ahorita lo estaré colocando. Si lo puede dedicar también, Linda, le agradecería porque voy manejando y no puedo ver el chat. Gracias. Ok. Entonces, ¿saben qué? ¿Cómo le hacemos? Ahorita lo voy a colocar en el chat, Linda, y también lo voy a dictar si usted me da. Es que va manejando. Cualquiera que pueda darle el número. Por favor, no. Podría. Gracias, mi amigo, muy amable. Gracias, Ronald, muy amable. Llamó y no hubo problema, Linda. Nosotros expusimos el quien llamó. Ok, número 2. ¿Sí? Ajá. Perfecto. Eso es lo que quiero que hablen con Manuel para que no haya ningún problema porque acuérdense que los puntos son sagrados. Entonces yo no quiero cometer errores ni quiero tampoco beneficiar a alguien que no haya trabajado y que después ustedes vayan a decir, ella sí trabajó, ella no trabajó y igual le pusieron sus puntos. Entonces, antes de, quiero hacerlo. El día de hoy yo voy a subir notas únicamente con comprobación de lectura y examen. Posteriormente a lo que ustedes me digan, yo tengo que subir notas antes del 30 de abril. Entonces, Manuel me va a ayudar para poder arreglar para poder arreglar los otros 5 puntos, ¿oyeron? Licenciada, buenas noches. Le saluda Guillermo Pinero. Yo soy del grupo número 1. Soy del grupo número 1, solo para que me quede claro, ¿verdad, Linda? Ese día a mí me tocaba que exponer y yo andaba de comisión en Zacapa, precisamente saliendo de una reunión cuando se me llamó. Entonces, tuve el atrevimiento de escribirle ahí en privado. Inclusive le mandé la ubicación de donde yo me encontraba en esos momentos. Exacto. Pero yo soy del grupo número 1 y a mí se me llamó licenciada y no expuse y expuso el compañero el compañero. Exacto. Pero en tu caso, Manuel, en el caso de Guillermo, a él no le quita los puntos porque él me expuso que estaba trabajando. Él inmediatamente me mandó su ubicación. Entonces, él sí tiene los puntos cabales que el grupo hoy es. Gracias, licenciada. Bueno, Guillermo, entonces comuníquense con él, por favor, si fueran tan amables. El número es 5709-6437. Cualquier cosa la ubican con él y él con mucho gusto me va a hacer llegar alguna situación. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el martes. ¿Podría repetir el número, por favor? 5709-6437. Se llama Manuel Chinchilla y él está a la orden para poder trabajar con ustedes. Muchas gracias.
A ustedes, muy amable. Gracias.